Domingo de Pascua, la resurrección del Señor, el Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 5 de abril de 2026. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba, echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay una hora que nadie olvida, una hora que no se puede borrar de la memoria aunque uno quiera. No es la hora de una fiesta, no es la hora de un logro, no es siquiera la hora de un nacimiento. Es esa hora oscura, esa hora de las 3 o las 4 de la madrugada cuando de repente te despiertas sin saber por qué, y en ese silencio extraño que pesa como una losa sobre el pecho, algo dentro de ti sabe que el mundo no está bien, que tú no estás bien, que algo se rompió, que algo murió, que algo que amabas ya no está. Y en esa oscuridad, en esa hora sin nombre, el corazón no pide explicaciones ni teologías ni argumentos filosóficos. El corazón solo pide una cosa: que alguien le diga que no todo terminó. María Magdalena lo sabe con cada fibra de su ser. Ella no durmió esa noche. No podía. Había visto demasiado. Había visto cómo clavaban los clavos. Había escuchado el golpe seco del martillo sobre el hierro y sobre la carne. Había visto cómo bajaban el cuerpo de la cruz, frío y sin vida, envuelto en lienzos que olían a mirra y aloe. Había mirado fijamente la piedra rodando sobre la entrada del sepulcro, ese sonido grave y definitivo que parecía decir: aquí termina todo. Aquí termina tu historia. Aquí termina tu esperanza. Y sin embargo, esa mujer se levantó. En la oscuridad. Mientras todos dormían. Mientras los discípulos estaban escondidos con las puertas cerradas, paralizados por el miedo. María Magdalena se levantó y caminó hacia la tumba. No porque tuviera fe en la resurrección. El texto del Evangelio no nos dice eso. No porque tuviera un plan. No porque supiera que iba a encontrar. Se levantó porque el amor no sabe quedarse quieto frente a la muerte. El amor, aunque esté destrozado, aunque esté llorando, aunque no entienda nada, el amor se mueve. El amor camina en la oscuridad hacia aquello que ama. Y eso, hermanos y hermanas, ya es el primer anuncio de la Pascua antes de que llegue la Pascua. Porque a veces la resurrección no empieza con el momento glorioso en que la luz irrumpe y todo brilla. A veces la resurrección empieza cuando alguien, en la oscuridad más profunda, decide no rendirse. Decide levantarse. Decide caminar aunque no vea el camino. Decide amar aunque cueste. Antes de continuar, quiero pedirte algo.
si este evangelio de hoy, si este momento en que estamos juntos a través de esta pantalla, si algo de lo que ya escuchaste te tocó el corazón, aunque sea un poquito, escríbelo en los comentarios. No tienes que escribir una novela. Puede ser solo una palabra: resucitado, esperanza, aquí estoy. Porque tú eres parte de esta comunidad y tu voz importa. Cada comentario que escribes hace que otros, que tal vez están pasando por su propia oscuridad de madrugada, sepan que no están solos. Ese es uno de los milagros silenciosos que pasan en este canal. Así que acompáñame. Escribe. Comparte este video con alguien que lo necesite. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este es el lugar donde el evangelio de hoy se convierte en vida para hoy. Sigamos. El texto de Juan es extraordinariamente cinematográfico. Lo ha sido siempre. Juan no escribe teología fría. Juan escribe con el pulso acelerado de alguien que vivió los hechos. Y hay un detalle que siempre me detiene cuando lo leo: los dos discípulos corrieron. Pedro y Juan corrieron hacia el sepulcro. No caminaron. No fueron con paso solemne y procesional. Corrieron, y el texto dice que Juan llegó primero. Uno casi puede verlos, dos hombres adultos, uno más joven, el otro más robusto, corriendo por las calles de Jerusalén con el corazón en la boca, tropezando con los adoquines, sin aliento, sin saber qué van a encontrar, pero corriendo. Porque María Magdalena les dijo algo que no podían ignorar: se han llevado al Señor del sepulcro. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Para ellos, en ese momento, ni siquiera pensaron en resurrección. Lo primero que pensaron fue: alguien robó el cuerpo. Alguien profanó la tumba. Y eso era un ultraje. Y ellos corrieron no porque creyeran que Jesús había resucitado, sino porque amaban a Jesús, y si alguien había tocado lo que quedaba de él, tenían que saber. El amor, otra vez, los puso a correr. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que algo relacionado con Jesús te hizo correr? No metafóricamente, sino en el sentido más real posible. ¿Cuándo fue la última vez que el evangelio te urgió, te inquietó, te sacó de tu zona de confort y te puso en movimiento? Porque hay una forma de vivir la fe que es, honestamente, demasiado cómoda. Llegar a misa el domingo, escuchar, salir, seguir con la semana como si nada. Y no digo eso para juzgar a nadie, porque yo mismo conozco esa tentación. La tentación de tener una fe de sillón, una fe climatizada, una fe que no incomoda a nadie, que no cuesta nada, que no hace correr. Pero esa no es la fe del Evangelio. La fe del Evangelio te pone en movimiento. Miren lo que hace Juan cuando llega al sepulcro. Llega primero, se asoma, ve los lienzos en el suelo y se detiene. No entra. Se queda en la entrada. Y llega Pedro, que iba más lento, y Pedro entra sin dudar. Sin pensarlo dos veces. Con esa impulsividad que era tan característica de él. Pedro es ese tipo de persona que actúa antes de pensar. Que habla antes de medir las palabras. Que entra antes de asomarse. Y lo que ve adentro lo deja paralizado. Los lienzos, sí. Pero el sudario, el paño que había cubierto el rostro de Jesús, estaba doblado, puesto aparte, en un lugar diferente. Doblado. No tirado. No arrugado. No lanzado al suelo en el apuro de alguien que robó un cuerpo. Doblado. Este detalle me ha quitado el sueño muchas noches. Literalmente, porque si alguien robara un cuerpo, no se detendría a doblar el sudario. La urgencia, el apuro, el miedo a ser descubierto, todo eso haría imposible ese gesto tan tranquilo, tan cuidadoso, tan deliberado. Un sudario doblado en silencio no es la escena de un robo. Es la escena de alguien que ha salido con calma. Que ha salido porque ha vencido. Que ha salido porque la muerte no tuvo poder sobre él.
El sudario doblado es la firma de quien ya no necesita ese envoltorio. Es la firma de la resurrección. Y entonces Juan entra. Y el texto dice algo que me parece uno de los versículos más honestos de todo el Nuevo Testamento: vio y creyó. Así, sin más explicaciones. Sin un discurso. Sin una aparición gloriosa. Sin ángeles cantando. Vio una tumba vacía, vio un sudario doblado, y creyó. Y el evangelista, con una honestidad que me conmueve, añade: porque hasta entonces no habían entendido las escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar. Hermanos, esto es teología para gente normal. Esto es la fe tal como es en realidad. Primero el encuentro con los hechos, luego la comprensión más lenta, más trabajosa, más personal. Juan no entendía todo. Los discípulos no entendían todo. Y aún así creyeron. O al menos, Juan creyó. Creyó con lo que tenía, desde donde estaba, en la oscuridad de esa mañana sin haberlo entendido todo perfectamente. Y eso me parece una de las noticias más liberadoras del Evangelio. No tienes que entenderlo todo para creer. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que haber resuelto cada duda filosófica, ni haber leído todos los libros de teología, ni haber encontrado la prueba definitiva. Puedes creer desde la oscuridad. Puedes creer desde el dolor. Puedes creer desde la pregunta. Y esa fe, imperfecta y temblorosa, también es fe. ¿Cuántas veces me han dicho personas en el confesionario, o en una conversación en la calle, o después de una misa: Padre, yo no sé si creo de verdad. Sigo viniendo porque algo me empuja, pero hay días que no siento nada, que todo me parece vacío, que me pregunto si Dios existe. Y yo les respondo siempre lo mismo: el hecho de que sigas viniendo ya es fe. El hecho de que todavía hagas la pregunta ya es una forma de oración. La duda honesta no es la negación de Dios. A veces es la forma más seria de buscarlo. Pensemos por un momento en la vida real. En tu vida real. No en la vida de las estampas ni en la vida de los santos de calendario que siempre parecen tener todo bajo control, sino en tu vida, la que vives de lunes a viernes, la que vives cuando el jefe te presiona y los números no dan, la que vives cuando el matrimonio pasa por ese periodo gris donde parece que ya no quedan palabras nuevas. La que vives cuando el hijo adolescente te mira con esa expresión de tú no entiendes nada y tienes razón, porque a veces realmente no entiendes nada. La vida con el diagnóstico médico que llegó de improviso. La vida con la cuenta bancaria que no alcanza. La vida con el miedo al futuro que se filtra por debajo de la puerta como el frío de enero. En esa vida, la pregunta no es abstracta: ¿resucitó Jesús? La pregunta es concreta, desesperada, vital: ¿también puede resucitar algo en mí? ¿También puede haber vida donde yo solo veo muerte? ¿Puede salir algo nuevo de este matrimonio que parece una tumba? ¿Puede resucitar la alegría en esta persona que lleva meses sin sonreír de verdad? ¿Puede resucitar mi fe, que parece tan fría, tan seca, tan enterrada bajo kilos de rutina y cansancio? La respuesta de este domingo de Pascua es un sí que resuena con toda la fuerza del Evangelio: sí puede. Porque el mismo Dios que rodó la piedra del sepulcro de Jesús puede rodar también la piedra que bloquea la entrada de tu corazón. El mismo Dios que venció a la muerte esa madrugada puede vencer también la muerte que se ha ido instalando en silencio dentro de ti, esa muerte lenta que se llama desesperanza, que se llama resentimiento, que se llama indiferencia, que se llama ya no creo que las cosas puedan cambiar. Quiero contarte algo que pasó hace algunos años. Conocí a un hombre, un empresario, una persona que había construido su vida con trabajo y esfuerzo, que tenía todo lo que la sociedad define como éxito: casa grande, auto nuevo, hijos en buenas escuelas. Y un día, sin que nadie lo viera venir, la empresa quebró. No por una mala decisión, sino por una crisis que arrastró a media economía del país. De un mes para otro, este hombre lo perdió casi todo. Y lo que más lo destrozó no fue perder el dinero.
Lo que más lo destrozó fue perder la identidad. Porque él se había construido a sí mismo como el que tiene éxito, el que provee, el que resolvió. Y cuando eso desapareció, él sintió que también había desaparecido él. Lo encontré en una iglesia a la que casi nunca iba. Estaba sentado solo, en el último banco, mirando el altar con los ojos de alguien que no sabe qué busca pero sabe que no tiene nada más. Y nos pusimos a hablar. Y me dijo una frase que no olvidé nunca: Padre, yo viví toda mi vida sin necesitar a Dios. Ahora que lo necesito, no sé si soy demasiado tarde. Demasiado tarde. Esa es la mentira más vieja del enemigo. Que ya es demasiado tarde. Que ya estás demasiado hundido. Que ya hay demasiada piedra sobre tu sepulcro personal. Le respondí con lo único que tenía para darle: la historia de María Magdalena. Esa mujer que había vivido en la oscuridad antes de conocer a Jesús. Esa mujer de quien el Evangelio dice que salieron 7 demonios. No 1, 7. Y sin embargo, fue ella la primera en llegar al sepulcro. Fue ella la primera en anunciar la resurrección. Fue ella la elegida para ser testigo de lo que ningún filósofo, ningún sumo sacerdote, ningún poderoso de Jerusalén supo ver primero. Dios no elige a los que tienen todo en orden. Dios elige a los que tienen el corazón abierto aunque esté roto. Y a ese empresario le dije: el hecho de que estés aquí, sentado en este banco cuando podías estar en cualquier otro lugar, es la primera piedra rodada. Ya empezó tu resurrección. Solo que todavía no lo puedes ver desde dentro. Han pasado unos años. Ese hombre hoy tiene una vida diferente. No recuperó todo lo que perdió. Recuperó algo más importante: se recuperó a sí mismo. Y una fe que antes era solo herencia cultural se convirtió en algo personal, profundo, real. Eso es la Pascua. Eso es lo que significa que Cristo resucitó, que la vida puede volver donde solo había muerte. Que algo nuevo puede nacer donde todo parecía terminado. Ahora déjame pedirte algo que también tiene que ver con esa resurrección personal. Si en este canal hay algún video de los que hemos compartido en semanas o meses anteriores, alguna reflexión del Evangelio de hoy, de otro domingo que quedó pendiente, te invito a que vayas a verlo. No lo dejes para después, porque el después muchas veces no llega. Hay homilías sobre la fe en la tormenta, sobre el perdón, sobre la misericordia de Dios que no tiene límites, y cada una de esas palabras puede ser la palabra exacta que alguien necesita escuchar en este momento. No dejes que el algoritmo decida por ti lo que necesitas. Tú mismo busca, regresa, escucha de nuevo. A veces la segunda vez que escuchas algo lo escuchas diferente, porque tú eres diferente. Volvamos al texto. Pedro y Juan regresaron a casa después de ver la tumba vacía. Así dice el Evangelio. Regresaron, porque no sabían qué más hacer. La tumba estaba vacía, el sudario doblado, pero Jesús no estaba ahí. ¿A dónde van cuando el Señor no está donde lo dejaste? Esa es una pregunta que nos hacemos todos en algún momento. Cuando la oración parece un monólogo. Cuando la misa no te dice nada. Cuando la fe que antes era tan viva se siente tan fría como esa tumba de piedra. ¿A dónde vas? La respuesta que me da la Pascua es esta: sigues yendo. Aunque no sientas nada. Sigues yendo al sepulcro, sigues mirando dentro, sigues esperando. Porque la resurrección no siempre se revela en el primer momento. Juan creyó cuando vio el sudario. Pedro, según los otros evangelios, tardó un poco más. Y María Magdalena, que fue la primera en llegar, fue también la primera a quien Jesús se apareció, pero incluso ella no lo reconoció de inmediato. Lo confundió con el jardinero. Hay algo tierno y profundamente humano en eso. María estaba buscando a Jesús y Jesús estaba delante de ella y ella no lo vio. No porque le faltara fe, sino porque a veces el dolor nubla los ojos y no te deja ver lo que está justo enfrente.
¿Cuántas veces está Jesús justo delante de nosotros y no lo reconocemos? Está en el enfermo que nos pide que nos quedemos un momento más. Está en el hijo que se porta imposible pero en el fondo solo quiere que lo miremos. Está en la persona mayor que nos habla de cosas de hace 50 años y no tiene a nadie más con quien compartirlas. Está en el compañero de trabajo que siempre parece estar bien pero que un día llega con los ojos hinchados y dice no es nada cuando en realidad es todo. El resucitado camina disfrazado de lo cotidiano. Y si no prestamos atención, si vamos demasiado rápido, si tenemos los ojos demasiado fijos en el teléfono, podemos pasar toda la vida rodeados del resucitado sin reconocerlo. Este es uno de los grandes desafíos de vivir la Pascua en el siglo XXI. No el desafío del ateísmo militante. No el desafío de la persecución. El desafío de la distracción. El mundo moderno no quiere matar tu fe. Solo quiere mantenerte tan ocupado, tan distraído, tan bombardeado de información y ruido que no tengas ni un minuto de silencio para escuchar la voz que dice tu nombre como Jesús dijo María y ella lo reconoció. Solo cuando lo llamó por su nombre. A veces el resucitado nos llama por nuestro nombre y no lo escuchamos porque tenemos los auriculares puestos. Escucha. Ahora mismo. ¿Puedes hacer silencio por un segundo? Solo un segundo. Porque Él te está llamando. No al María Magdalena que está en el Evangelio. A ti. Al nombre que tienes tú. Al que solo Él conoce en su totalidad. Él sabe de dónde vienes. Sabe las veces que caíste. Sabe los años que viviste como si Él no existiera. Sabe los rencores que todavía no soltaste. Sabe el miedo que no le has contado a nadie. Y aún así te llama. Y aún así te busca. Y aún así, esta mañana de Pascua, se pone delante de ti y te dice, he resucitado, y tú también puedes resucitar. Quiero que pensemos ahora en lo que dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Pocas palabras, pero de una densidad tremenda. Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hay gente que lee esto y lo interpreta como una invitación al escapismo. No te preocupes por las cosas de este mundo, solo piensa en el cielo. Y esa interpretación, con todo el respeto que me merece, me parece una lectura superficial y, en muchos casos, una excusa para no comprometerse con la realidad. Porque Pablo no está diciendo que el mundo no importa. Está diciendo que tú ya no eres el mismo. Que algo fundamentalmente cambió en ti desde el bautismo. Que esa persona que fuiste antes de encontrar a Cristo, esa persona que vivía solo para sus propios intereses, que medía todo en términos de lo que podía obtener, que tenía el corazón cerrado sobre sí misma como un puño, esa persona murió. Y en su lugar nació alguien nuevo, alguien cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida con Cristo en Dios. Medita esa frase. Escondida. Como algo precioso que se guarda en el lugar más seguro del mundo. Tu vida real, tu vida más profunda, tu identidad más auténtica no está en tu tarjeta de visita. No está en tu currículum. No está en los seguidores que tienes en las redes sociales. No está en el barrio donde vives, ni en el auto que manejas, ni en el trabajo que tienes. Tu vida real está escondida con Cristo en Dios. Eso significa que nadie puede quitártela, que ninguna crisis económica puede arrebatártela, que ninguna enfermedad puede destruirla, que ningún fracaso puede eliminarla, que ni siquiera la muerte tiene poder sobre esa vida más profunda, porque ya está donde la muerte no puede entrar. Eso cambia todo. Si tu vida más real está escondida con Cristo en Dios, entonces puedes afrontar la vida con una libertad que el mundo no entiende. Puedes perder el trabajo sin perder la identidad. Puedes enfrentar la enfermedad sin perder la paz. Puedes soportar la traición sin caer en la amargura definitiva.
no porque seas un superhombre o una supermujer, sino porque debajo de todo lo que puedes perder hay algo que no se puede perder, esa vida escondida, ese tesoro que Cristo guarda en el corazón de Dios. Y sin embargo, seamos honestos, vivir desde esa verdad no es automático. No basta con saber la doctrina. La cabeza puede saber que estoy escondido con Cristo en Dios y el estómago seguir hecho un nudo de miedo. La boca puede recitar el credo con fluidez y el corazón seguir cerrado. Por eso Pablo dice, busquen. Es un esfuerzo activo. Es una búsqueda deliberada. Es un trabajo cotidiano, muchas veces árido y difícil, de reorientar el corazón hacia lo que de verdad importa. Y ese trabajo tiene un nombre concreto en la vida de cada uno de nosotros. Para algunos es la oración de la mañana que cuesta tanto pero que cuando la haces transforma el día entero. Para otros es perdonar a esa persona que saben que no se lo merece pero que lleva años ocupando un espacio en el corazón que debería estar libre. Para otros es dejar de anestesiar el vacío interior con el scroll compulsivo del teléfono y atreverse por fin a sentarse en silencio y preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Para otros es muy concreto, ir a confesarse. ¿Hace cuánto no vas? ¿Hace cuánto que llevas cosas a cuestas que podrías haber soltado hace tiempo? La resurrección también pasa por ahí, por soltar lo que ya no pertenece a la vida nueva. Volvamos un momento a Pedro, porque Pedro merece un capítulo especial en cualquier homilía de Pascua. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces. Pedro, que aquella noche del jueves al viernes, cuando más importaba, falló de la manera más miserable posible. Pedro, que había jurado aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré y 3 horas después estaba calentándose las manos junto a una hoguera y diciendo yo no lo conozco. Pedro, que cuando oyó cantar al gallo, salió y lloró amargamente. Pedro, que cargaba esa culpa como una roca dentro del pecho. Y sin embargo, fue Pedro quien entró primero al sepulcro. Pedro, el fallido. Pedro, el cobarde. Pedro, el que rompió todas sus promesas. Y Jesús resucitado lo primero que hace es mandar a decir a los discípulos que lo esperen en Galilea, y el ángel añade específicamente, y a Pedro. Denle el mensaje especialmente a Pedro. Porque Jesús sabía que Pedro era el que más necesitaba saber que la traición no había tenido la última palabra, que su nombre no quedó borrado de la lista de los amigos cuando negó 3 veces, que el amor de Jesús no era condicional, que el amor de Jesús no se mide por lo que tú puedes dar a cambio. ¿Cuántos Pedros hay hoy entre nosotros? Gente que cometió un error grande, que hirió a alguien profundamente, que traicionó una confianza, que tomó una decisión que avergüenza solo de recordarla, y que ahora vive convencida de que ya no tiene lugar entre los amigos de Jesús. Que la iglesia es para los buenos, para los que tienen la vida resuelta, para los que pueden presentarse limpios y con sus papeles en orden. Y yo les digo desde aquí, con toda la convicción de quien conoce el corazón de Dios por el Evangelio, eso es una mentira. Una mentira que tiene nombre y apellido, pero no voy a nombrarlo aquí. Una mentira que te ha tenido alejado demasiado tiempo de donde perteneces. Tú eres Pedro. Tú eres el que falló, el que negó, el que lloró amargamente. Y el mensaje de Jesús resucitado también lleva tu nombre, especialmente el tuyo. Especialmente cuando sientes que ya no lo mereces. La primera lectura de hoy nos trae las palabras de Pedro hablando en casa de Cornelio, un gentil, un pagano, alguien que según todas las leyes de su tiempo no debería estar escuchando el Evangelio. Y sin embargo Pedro está ahí, hablando con una libertad y una claridad que solo puede venir de alguien que ha experimentado personalmente la misericordia. Pedro dice, nosotros somos testigos de cuanto él hizo. Nosotros hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Hemos comido y bebido con él. Eso es lo que dice Pedro para describir la resurrección. No dice, tuvimos una experiencia mística inefable de orden trascendente. No dice,
percibimos una emanación espiritual de naturaleza divina. Dice, comimos con Él, bebimos con Él. Algo tan simple, tan cotidiano, tan absolutamente normal como compartir una mesa. Jesús resucitado come con sus amigos. Se sienta a la mesa. Parte el pan. Asa pescado en la orilla del lago. Esto no es un fantasma, no es una ilusión colectiva. Es alguien con quien puedes sentarte a cenar. Esto tiene consecuencias enormes para la fe, porque significa que el resucitado no está en alguna dimensión inalcanzable, flotando entre nubes, disponible solo para los contemplativos de clausura y los teólogos con doctorado. El resucitado está en tu mesa. Está en cada Eucaristía donde el pan se parte y el vino se bendice. Está en el desayuno que compartes con tu familia antes de empezar el día. Está en la cena donde, por fin, alguien apaga la televisión y todos hablan de verdad. El resucitado habita lo cotidiano. Y si no lo ves ahí, es porque quizás estamos buscando algo demasiado extraordinario y nos perdemos lo extraordinario de lo ordinario. Hay una palabra que me gusta mucho y que me parece fundamental para la Pascua: testigo. Pedro dice somos testigos. No dice somos filósofos. No dice somos expertos en soteriología. Dice testigos. Un testigo es alguien que vio algo y puede decir, yo estuve ahí. Yo lo viví. No es una hipótesis. No es una teoría. Es algo que me pasó. Y ahí está el desafío para cada uno de nosotros esta Pascua, de que somos testigos. ¿Qué puedes decir tú de Jesús que salga no de un libro sino de tu propia experiencia? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste decir con honestidad, esto me pasó a mí, Dios actuó en mi vida en este momento concreto, esta gracia llegó cuando más lo necesitaba, esta puerta se abrió cuando todas las demás estaban cerradas? Porque el anuncio de la Pascua no es solo un dogma que afirmamos con la cabeza. Es un testimonio que brota de la vida. Y el mundo de hoy, saturado de información y hambrienta de experiencias auténticas, no necesita más argumentos. Necesita testigos. Necesita personas que puedan decir, yo sé que el Señor resucitó porque lo encontré en el momento más oscuro de mi vida y me dio lo que ninguna otra cosa podía darme. ¿Tienes ese testimonio? ¿Guardas ese momento en el que Dios fue real para ti? No lo guardes solo para ti. Cuéntalo. En familia. Con los amigos. Escríbelo en los comentarios de este video. Porque tu historia puede ser la luz que alguien necesita para encontrar la suya. Eso es lo que hacía Pedro, contaba su historia. Y gracias a que contó su historia, Cornelio y toda su familia encontraron a Cristo. Nunca subestimes el poder de tu testimonio. Hay algo más que quiero decirte sobre esta mañana de Pascua descrita en el Evangelio de Juan, algo que tiene que ver con el tiempo. Concretamente con la oscuridad y el amanecer. El texto dice estando todavía oscuro. María sale antes de que amanezca. Y eso no es solo un dato horario. Es una declaración espiritual de enorme calado. Porque la Pascua ocurre en el umbral entre la noche y el día, no en plena luz del mediodía cuando todo es claro y evidente. En ese momento intermedio, incierto, cuando la noche todavía no terminó del todo pero el día ya está comenzando a insinuarse en el horizonte. En ese momento que los fotógrafos llaman la hora azul, cuando el cielo tiene esa tonalidad profunda que no es ni negro ni celeste sino algo entre ambos. Ese es el momento de la resurrección. Y yo creo que eso nos dice algo muy importante sobre dónde ocurre Dios en nuestra experiencia. No siempre en el momento de plena claridad. No siempre cuando todo ya está resuelto y comprendido. Sino en ese umbral, en esa transición, en ese espacio entre el final de algo y el comienzo de algo nuevo, cuando todavía no puedes ver con claridad qué viene pero ya sabes que algo cambió. Muchas personas que tienen una experiencia de conversión o de encuentro profundo con Dios lo describen exactamente así. No fue un rayo de luz que lo iluminó todo de golpe.
fue más bien una claridad que fue llegando despacio, como el amanecer, sin que puedas señalar el momento exacto en que la noche se convirtió en día. ¿Estás en ese umbral ahora mismo? ¿Sientes que algo en ti está terminando, que una etapa está cerrándose, que un capítulo de tu historia llegó a su fin, y al mismo tiempo no ves con claridad qué viene después? Ese puede ser exactamente el momento de Pascua para ti. Ese umbral oscuro puede ser el jardín donde el resucitado está esperando para llamarte por tu nombre. No desesperes porque todavía no es pleno día. El amanecer ya está en camino. Pienso también en los que llevan mucho tiempo esperando una respuesta de Dios a algo que le pidieron con mucha fe. Personas que rezaron durante años por la salud de un ser querido y que de todos modos lo perdieron. Personas que pidieron con toda el alma que se salvara un matrimonio y que de todas formas se rompió. Personas que buscaron trabajo con sinceridad y dedicación y que siguieron en la incertidumbre mucho más tiempo del que podían aguantar. Y que llegan a la Pascua con esa pregunta sin respuesta clavada en el pecho como una espina: ¿dónde estabas, Señor, cuando más te necesitaba? Esa pregunta es legítima. No la esquivo. No la envuelvo en papel celofán de espiritualidad barata. Jesús mismo la hizo desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si el Hijo de Dios en la cruz pudo hacer esa pregunta, tú también puedes hacerla. No te convierte en menos creyente. Al contrario, hacerle esa pregunta a Dios en lugar de alejarte de Él en silencio es ya una forma profunda de fe. Es decirle: te necesito tanto que exijo una respuesta. Eso no es blasfemia, es oración desesperada. Y Dios prefiere la oración desesperada al silencio educado de quien ya se rindió. La respuesta de la Pascua a esa pregunta no es una explicación teórica del sufrimiento. La respuesta es una presencia. El resucitado no vino a explicar el dolor. Vino a habitarlo con nosotros. Vino a mostrar que no hay dolor tan profundo que Dios no haya bajado hasta él. La cruz no fue un accidente ni un malentendido. Fue la decisión de un Dios que quiso saber desde adentro lo que es sufrir, lo que es ser abandonado, lo que es morir. Y que desde ese fondo de la experiencia humana más oscura, emergió con vida nueva. Eso no lo explica todo. No cierra todas las preguntas. Pero da algo que ninguna explicación puede dar: una compañía. La certeza de que en el fondo más oscuro del sufrimiento humano hay alguien que ya estuvo ahí antes que tú. Que conoce ese abismo desde adentro. Y que salió. Que venció. Que vive. Hoy es Pascua. Y en muchas partes del mundo, familias enteras se reúnen a comer juntas, a compartir un rato de alegría, a disfrutar del tiempo libre. Y eso está bien. La Pascua es también celebración, gozo, festejo. No hay ninguna contradicción entre la profundidad de la fe y la alegría de la mesa, entre la seriedad del Evangelio y la risa de los niños corriendo por el jardín. Jesús no vino a devolvernos una vida triste y mortificada. Vino a devolvernos la plenitud de la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo él mismo. Abundancia. No escasez. No una fe aguada y mínima. Abundancia de vida, de amor, de sentido, de alegría. Así que si hoy compartes la mesa con tu familia, con tus amigos, con quienes amas, hazlo con conciencia. Mira a esas personas con los ojos de quien sabe que la vida es un regalo extraordinario. Dite a ti mismo que esa risa que escuchas, que esa conversación que se alarga, que ese niño que se mancha la ropa con la comida, que ese abuelo que cuenta la misma historia de siempre, todo eso es un fragmento de la vida que el resucitado vino a devolvernos. Todo eso es Pascua en versión doméstica. Todo eso merece gratitud. Y si hoy estás solo, si esta Pascua la vives sin familia alrededor, si hay una silla vacía en la mesa que antes estaba ocupada y hoy no lo está, sabe que el Señor resucitado también está sentado a tu mesa. También está en tu casa. También está en ese silencio que pesa y que a veces duele.
y que en esa soledad tuya hay una presencia que no se va, que no muere, que no te abandona. Tú nunca estás verdaderamente solo cuando el resucitado vive. Este es también el momento en que, si llevas un tiempo viéndonos por primera vez, te digo, en este canal hay una familia. Hay personas de muchos países de habla hispana que cada día se reúnen en torno al Evangelio de hoy para escuchar la reflexión y para compartir sus propias experiencias en los comentarios. Es una comunidad pequeña pero real. Y me alegra muchísimo que estés aquí. Si este video te ayudó, si algo de lo que dijimos hoy resonó en ti, dale like, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué piedra necesitas que el Señor ruede en tu vida esta Pascua? No tienes que dar nombres ni detalles. Puede ser solo eso, necesito que el Señor ruede esta piedra. Y esta comunidad rezará contigo. Quiero detenerme en algo que podría pasar desapercibido en el Evangelio de hoy. El texto dice que estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro. Todavía oscuro. Esto no es un detalle cronológico irrelevante. Es teología. Juan, que es el maestro de los símbolos, pone a María Magdalena en movimiento antes de que amanezca. En la oscuridad. Y eso es exactamente donde comienza la fe para mucha gente, no en el momento glorioso del amanecer, sino en la oscuridad previa, cuando todavía no hay luz visible, cuando todavía no hay certeza, cuando el corazón solo sabe que tiene que moverse hacia algo, hacia alguien, aunque no sepa exactamente qué va a encontrar. ¿Estás en esa oscuridad ahora mismo? ¿Es esta la Pascua de alguien que llega aquí desde una semana, desde un mes, desde un año muy oscuro? Quiero que sepas algo, María Magdalena llegó al sepulcro en la oscuridad y encontró la resurrección. No esperó a que amaneciera. No esperó a que todo estuviera claro. Fue en la oscuridad. Y en la oscuridad encontró la noticia más grande de la historia humana. Tu oscuridad no es un obstáculo para la Pascua. A veces la oscuridad es el camino que lleva hasta ella. Hay un momento que me parece de una ternura infinita y que a menudo no se comenta lo suficiente. Cuando María llega y ve la piedra removida, lo primero que hace no es entrar. Lo primero que hace es correr a buscar a los demás. A Pedro. A Juan. El amor, incluso en el desbordamiento de la emoción, piensa en el otro. El amor comparte. El amor no guarda para sí la noticia que más importa. María pudo haberse quedado ahí, procesando en solitario lo que estaba viendo. Pero corre. Corre a buscarlos. Porque la Pascua no está hecha para vivirla solo. Este es uno de los grandes errores de la espiritualidad moderna, querer vivir la fe en soledad, sin comunidad. Yo y Dios nos entendemos, no necesito la iglesia, la religión es algo personal y privado. Y yo entiendo de dónde viene ese impulso. A veces la institución defrauda. A veces los que deberían ser ejemplo de la comunidad nos dan escándalo. Y el dolor de esa decepción es real y legítimo y merece ser tomado en serio. Pero la respuesta no puede ser el aislamiento espiritual. La respuesta de María Magdalena es correr a buscar a los otros. La respuesta de la Pascua es comunidad. Porque el amor que resucita no cabe en un solo corazón. Necesita ser compartido para ser completo. Vivimos tiempos en que la soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa. Hay estudios que hablan de millones de personas que pasan días enteros sin una conversación significativa. Que tienen muchos contactos en el teléfono pero nadie a quien llamar cuando la vida se pone difícil. Y la iglesia, en su mejor versión, debería ser el antídoto de esa soledad. Debería ser el lugar donde llegas con tus heridas y encuentras que no eres el único que las tiene. Donde llegas con tus dudas y descubres que la fe no exige que las escondas. Donde llegas roto y encuentras personas que también están aprendiéndose a armar de nuevo y entre todos se ayudan. No siempre lo somos. Tengo que reconocerlo con humildad. A veces somos demasiado fríos, demasiado formales, demasiado juzgones.
A veces la gente entra a una parroquia y nadie lo saluda. A veces los que más necesitan ser acogidos son los que más sienten que no encajan. Y eso es una deuda que la Iglesia tiene con el mundo. Pero no se paga con más estructuras ni más programas. Se paga con lo mismo que hizo María Magdalena, corriendo hacia los otros, con el corazón abierto, con la noticia buena en la boca, con la disposición de decir, ven, mira, algo pasó y no lo quiero vivir sin ti. Quiero hablar también de algo que a veces se pasa por alto en las homilías de Pascua porque no suena suficientemente solemne, pero que me parece profundamente significativo. Jesús resucitado tiene heridas. Cuando se aparece a los discípulos en el cenáculo, les muestra las manos y el costado. Las heridas no desaparecieron con la resurrección. Las lleva consigo. Las lleva transformadas, ya no sangran, ya no duelen, pero están ahí. Y eso me dice algo extraordinario sobre el Dios en quien creo, que no borra las cicatrices de la historia, que no hace como si el sufrimiento no hubiera existido, que el cuerpo glorioso de Cristo lleva marcado para siempre lo que vivió en la cruz. Y eso significa que también tus cicatrices tienen un lugar en la eternidad. Que ese dolor que llevas, ese que ya dejó de doler como antes pero que sigue estando ahí en la memoria, en el cuerpo, en el alma, ese dolor no fue en vano. Que todo lo que sufriste, ofrecido a Él, unido a Él, va a brillar de una manera que ahora no podemos imaginar. Las cicatrices de Cristo son su mayor gloria. Y las tuyas pueden serlo también. No digo esto para romantizar el sufrimiento. No hay nada romántico en sufrir. No hay nada edificante en el dolor por el dolor mismo. Pero sí hay algo poderoso, algo que solo el Evangelio puede ofrecer, en la certeza de que nada de lo que viviste se pierde. Que el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos puede también hacer que tus heridas más profundas se conviertan en fuentes de vida para otros. Que de donde más sufriste puede brotar el manantial más profundo de tu misión en el mundo. Conozco personas que pasaron por el infierno de la adicción y hoy, desde esa experiencia, acompañan a otros que están en el mismo pozo y les tienden la mano con una autoridad que ningún manual puede enseñar. Conozco padres que perdieron un hijo y que desde ese dolor insondable construyeron organizaciones que salvan vidas. Conozco parejas que estuvieron al borde del divorcio, que tocaron fondo, que en ese fondo encontraron a Dios de una manera que no habían encontrado nunca cuando todo iba bien, y que hoy tienen un matrimonio más sólido y más real que antes de la crisis. Eso es la Pascua en acción. No la ausencia de la cruz, sino la vida que brota desde la cruz. Hay algo que quiero contarte sobre cómo cambia la Pascua cuando uno la vive de verdad, no solo como fecha del calendario. Hace algunos años, en una parroquia pequeña de un pueblo que no tiene nada de especial, conocí a una abuela. Tenía como 75 años, el cabello completamente blanco, las manos llenas de historia. Venía a misa todos los días, lo cual no era extraño para alguien de su generación. Lo que sí era extraño era que después de cada misa se quedaba un buen rato sentada en silencio, mirando el sagrario, con una sonrisa muy leve en los labios. No era una sonrisa de quien está pensando en otra cosa. Era la sonrisa de quien está teniendo una conversación. Un día le pregunté, ¿qué hace usted aquí tanto tiempo después de misa? Y ella me miró con esos ojos que parecían llevar siglos de experiencia y me dijo, estoy hablando con el resucitado, Padre. Es que tiene tanta paciencia conmigo, que nunca me parece suficiente el tiempo que le dedico. El resucitado tiene paciencia contigo. Eso es lo que esa mujer había entendido de la Pascua después de 75 años de vida. No había leído tratados de cristología. Probablemente no sabía distinguir entre la teología de Baltasar y la de Raner. Pero sabía algo que mucha gente con muchos títulos académicos no sabe, que el Señor resucitado no es una idea abstracta. Es alguien con quien puedes hablar, con quien puedes sentarte en silencio.
con quien la conversación nunca se agota porque él siempre tiene algo nuevo que decirte si tú tienes algo de tiempo para escuchar. Y eso me lleva a hablar de la oración. No de la oración de los libros, sino de la oración real, la de las personas reales que tienen días imposibles y cocinas pequeñas y trabajos que agotan y niños que lloran. La oración que no siempre tiene palabras bonitas. La oración que a veces es solo quedarte parado delante del sagrario y decir, aquí estoy. No tengo nada interesante que decir hoy. Estoy cansado. No entiendo nada. Pero aquí estoy. Esa oración también vale. Esa oración también llega. Esa oración también es escuchada, porque el resucitado no necesita que le presentes un discurso elaborado para que te preste atención. Te conoce. Sabe lo que hay debajo de todas las palabras que no encuentras. Sabe el nombre de esa persona que te hace daño y que no puedes perdonar aunque lo intentes. Sabe el miedo que llevas de noche y la fatiga que llevas de día. Sabe la vergüenza que escondes y el deseo de ser mejor persona que todavía late aunque esté enterrado bajo muchas capas de resignación. Lo sabe. Y aún así te busca. ¿Cómo buscó a María en el jardín? ¿Cómo buscó a Pedro en la orilla del lago? ¿Cómo buscó a Tomás en el cenáculo? El resucitado siempre va a buscar a sus discípulos donde están. Siempre. Permíteme también hablar de algo que tiene que ver con los jóvenes, porque sé que muchos jóvenes escuchan este canal y esta reflexión. Hay una narrativa que circula mucho en nuestro tiempo y que dice algo así: la religión es para la gente mayor. Para los tiempos de antes, los jóvenes de hoy buscan experiencias auténticas, no rituales vacíos. Y yo, honestamente, estoy de acuerdo con la mitad de esa frase. Sí, los jóvenes buscan experiencias auténticas. Tienen razón en rechazar el ritualismo vacío, la hipocresía disfrazada de piedad, la fe de apariencias que no transforma nada. Tienen razón en pedir algo real, pero la respuesta a ese deseo no es abandonar el Evangelio. La respuesta es encontrar el Evangelio de verdad. Porque si hay algo que el Evangelio no es aburrido. Si hay algo que la Pascua no es rutinaria. Una tumba vacía, un sudario doblado, dos hombres corriendo, una mujer llorando que de repente escucha su nombre y lo cambia todo. Esto no es un ritual vacío. Esto es la historia más radical, más subversiva, más absolutamente revolucionaria que jamás se haya contado. Una historia que dice que el poder de este mundo, representado por el Imperio Romano y por los sumos sacerdotes, hizo todo lo que pudo para silenciar a Jesús y fracasó. Que la muerte, el último argumento de todos los tiranos, no tuvo la última palabra. Que hay una vida que ningún poder puede destruir. Si eso no te emociona, si eso no te despierta algo en el pecho, te invito a que te preguntes si lo escuchaste de verdad. Porque el problema muchas veces no es el Evangelio. El problema es que nos lo contaron de una manera que le quitó toda la fuerza. Nos lo enseñaron como una serie de normas a cumplir en lugar de como la historia más apasionante del universo. Y eso tiene remedio. El remedio se llama volver a las fuentes. Leer el Evangelio como si fuera la primera vez. Dejarse sorprender por Jesús. Permitir que el resucitado sea también para ti una novedad. Quiero hablar también de las madres. Porque hoy es Pascua y pienso mucho en las madres. En las madres que rezaron durante años por un hijo que se alejó de la fe. Que encendieron una vela, que pidieron con lágrimas, que no dejaron de creer aunque el hijo o la hija parecía haberse cerrado a Dios para siempre. Las madres son las grandes protagonistas invisibles de la historia de la Iglesia. Ningún teólogo ha hecho por la fe lo que han hecho las madres que oran en silencio, que con su vida cotidiana testifican que es posible vivir desde el amor. María, la madre de Jesús, estuvo junto a la cruz. Estuvo también en el camino hacia la cruz. No encontramos en el Evangelio que estuviera en el jardín la mañana de la resurrección,
pero toda la tradición de la Iglesia dice que Jesús resucitado se apareció primero a su madre. Y aunque el Evangelio no lo narra explícitamente, algo en el corazón no sabe. Porque ninguna madre que haya velado a su hijo muerto puede quedarse sin saber que ese hijo resucitó. Si tienes una madre que reza por ti, si tienes una madre que todavía enciende una vela y te pone en manos de Dios aunque tú hayas dejado de creer, honra esa oración. No la des por sentada. Esa oración tiene poder. Ese amor tiene poder. Y si tu madre ya no está en este mundo, sabe que ese amor no murió con ella. El amor no muere. Pablo lo dice en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. El amor nunca pasará. Nunca. El amor de tu madre está vivo en algún lugar que la muerte no puede alcanzar. Y está orando todavía por ti. Desde la otra orilla, desde esa vida que está escondida con Cristo en Dios, sigue amándote. Sigue pidiéndole al Señor que te cuide. Hay otra dimensión de la Pascua que me parece urgente tocar, especialmente en este tiempo que vivimos, la dimensión comunitaria, social, casi política de la resurrección. Porque cuando Pedro se pone a hablar ante Cornelio y su familia, no está hablando de algo privado y personal. Está anunciando algo que tiene consecuencias para el mundo. Dios constituyó a Jesús juez de vivos y muertos. Eso significa que hay un orden diferente al orden del mundo. Hay una justicia que no se mide con los criterios del poder humano. Hay una verdad que no puede ser silenciada aunque el más poderoso de los imperios lo intente. En un mundo donde la injusticia parece tan a menudo tener la última palabra, donde los ricos escapan y los pobres pagan, donde los poderosos manipulan y los débiles sufren, la Pascua dice algo que suena casi escandaloso. No es así. No es así como termina la historia. El crucificado resucitó. El que fue condenado por los poderes de este mundo fue vindicado por Dios. Y eso significa que toda víctima tiene un defensor. Que todo oprimido tiene un libertador. Que todo dolor tiene un testigo que no olvida. Que toda lágrima derramada en la oscuridad es conocida por aquel que vino a la tierra a derramar las suyas. La Pascua no es un escapismo. Es la proclamación más radical posible de que el amor es más fuerte que el poder. Que la vida es más fuerte que la muerte. Que la verdad tiene más futuro que la mentira aunque en este momento no lo parezca. Y eso tiene consecuencias para cómo vivimos. Para cómo tratamos a los vulnerables. Para si nos importa o no lo que le pasa al vecino. Para si somos capaces de parar en medio de nuestra vida tan ocupada y preguntar, ¿cómo estás? De verdad, ¿cómo estás? Un cristiano que ha encontrado al resucitado no puede vivir encerrado en sí mismo. No puede. Porque el resucitado mismo es el que sale a buscar a los suyos. El que va al encuentro. El que se aparece en los caminos de Emaús cuando dos discípulos huyen decepcionados. El que cocina pescado en la orilla del lago cuando los discípulos regresaron a su antigua vida como si nada hubiera pasado. El que entra al cenáculo con las puertas cerradas y dice la paz esté con ustedes precisamente cuando están más paralizados por el miedo. El resucitado siempre va a buscar. Siempre se acerca. Siempre irrumpe donde menos se le espera. ¿Y nosotros? ¿Salimos a buscar? ¿Nos acercamos? ¿Somos capaces de irrumpir con amor en la vida del que más lo necesita? Porque ser cristiano no es solo recibir la visita del resucitado. Es también aprender a hacer lo que Él hace, ir al encuentro de los que están solos, de los que están encerrados en sus miedos, de los que han perdido la esperanza y necesitan que alguien les diga, aquí estoy. No estás solo. La piedra puede rodar. El Evangelio de hoy termina de manera aparentemente abrupta. Pedro y Juan vieron, Pedro entró, Juan creyó y volvieron a casa. No hay aparición. No hay ángeles cantando. No hay discurso glorioso. Solo dos hombres que volvieron a casa con algo que no caben en palabras todavía pero que cambió todo. Y eso me parece profundamente verdadero a la experiencia de la fe.
Los grandes momentos de Dios en la vida de una persona muchas veces no vienen con truenos y relámpagos. Vienen con la quietud de una tumba vacía, con el detalle de un sudario doblado, con algo dentro del pecho que no puedes explicar del todo pero que sabes que es real. Con esa certeza silenciosa que se instala en el corazón y desde ahí cambia la manera en que lo ves todo. ¿Tienes esa certeza? No te pido que la tengas perfecta y sin grietas. Solo que la tengas. Aunque sea pequeña como una semilla de mostaza. Aunque esté mezclada con muchas dudas. Esa certeza pequeña, esa fe que todavía tiembla, esa es la que Jesús busca. Con eso empezó todo. Con una tumba vacía que dos hombres no sabían cómo interpretar. Con una mujer que lloraba en un jardín. Con el susurro de un nombre. Y desde ahí, en 2000 años, la fe llegó hasta ti. Hasta este momento exacto. Hasta esta pantalla, esta voz, este día de Pascua en que el Señor te vuelve a encontrar donde estás. No lo desperdicies. Este momento también puede ser un momento de Pascua para ti. Ahora mismo. No en algún futuro cuando todo esté en orden. No cuando hayas resuelto tus dudas. No cuando te sientas más digno o más preparado. Ahora. Con lo que tienes. Con lo que eres. Ahora puede rodar la piedra. Ahora puede comenzar algo nuevo. Ahora puede escuchar tu nombre en boca del resucitado. Quiero ir llegando al final de esta reflexión, pero antes quiero preguntarte algo directamente. ¿Tú qué estás escuchando esto ahora mismo? ¿Hay una piedra que necesitas que rueden en tu vida? No te pido que la nombres en voz alta si no quieres. Solo te pido que la reconozcas. Que te honestes contigo mismo y con Dios. La piedra que bloquea tu capacidad de perdonar. La piedra que bloquea tu regreso a la iglesia después de años de alejamiento. La piedra del orgullo que te impide pedir ayuda. La piedra del miedo que te paraliza delante de cada nueva oportunidad. La piedra del pasado que no te deja caminar hacia el futuro. Esta Pascua, en este momento, el Señor resucitado está parado delante de esa piedra. No te está pidiendo que la muevas tú solo. Te está pidiendo que se lo pidas. Que le digas, Señor, yo no puedo con esto. Yo lo intenté 1000 veces y no pude. Yo no tengo más fuerzas. Pero tú eres el que mueve piedras. Hazlo tú. El que te gritó a Lázaro sal fuera desde detrás de una tumba de 4 días, el que convirtió el agua en vino cuando ya habían terminado todas las reservas humanas, ese mismo Señor puede mover lo que a ti te tiene bloqueado. Pero tienes que pedírselo. Con fe de niño. Sin pretender entender cómo lo va a hacer. Solo con la confianza de que Él puede. Pedro llegó también a entenderlo. No de golpe, tuvo su proceso. Pero terminó siendo el primero entre los apóstoles, el que anunció el Evangelio con más valentía, el que fundó la iglesia que 2000 años después sigue en pie. No porque Pedro fuera el más inteligente, ni el más santo, ni el más fiel. Sino porque Pedro dejó que Jesús resucitado lo transformara. Porque Pedro dijo sí al amor que no pone condiciones y no tiene memoria de las traiciones cuando uno las lleva al perdón. Hoy es Pascua. El día más grande del año cristiano. El día en que la historia del mundo cambió para siempre. No en un palacio. No en un templo. En un jardín. En una tumba vacía. Con un sudario doblado. Con 2 hombres corriendo y una mujer llorando, con la aurora todavía tibia y la última estrella de la noche sin apagarse todavía. Así de simple, así de cotidiano, así de extraordinario. Y si hoy hay alguien escuchando esto que nunca celebró una Pascua con fe real, que siempre la vivió como una tradición cultural pero no como un encuentro personal con el Señor resucitado, hoy puede ser el día. No tienes que estar listo. No tienes que tener todo resuelto. Solo tienes que decir, aquí estoy. Con lo que soy.
con lo que tengo y con lo que me falta, con mis heridas y con mis ganas de vivir de otra manera. Aquí estoy, Señor. Soy yo, el que corrió como Juan, el que entró con impulsividad como Pedro, el que buscó en la oscuridad como María, y el que necesita escuchar que tú me llamas por mi nombre. Él te llama por tu nombre. Esta Pascua, esta mañana, este momento. Aleluya. Antes de que termine esta homilía, quiero darte un regalo pequeño. Esta semana, en algún momento, 5 minutos, busca un lugar tranquilo. Apaga el teléfono. Siéntate. Cierra los ojos. Y simplemente di, Señor, tú resucitaste. Haz que yo también resucite. Sin rodeos. Sin adornos. Sin devocionario. Solo esas palabras. Y luego quédate en silencio un momento. Y escucha. Él tiene algo que decirte. Siempre lo tiene. Solo que a veces el ruido de nuestra vida no nos deja escuchar. Y si quieres compartir esta semana de resurrección con más profundidad, ya sabes que en este canal tenemos reflexiones de cada día de la semana de Pascua, de los domingos anteriores, de las fiestas más importantes del año litúrgico. Todo está ahí para ti. Entra, busca, regresa. El Evangelio no caduca. Y la palabra que necesitabas escuchar hace 6 meses quizás es exactamente la que necesitas hoy. Dale una oportunidad. Y si este video te ayudó hoy, si algo de lo que escuchaste te tocó el corazón, te pido que le des like, que te suscribas si no lo has hecho, y sobre todo que lo compartas. Compártelo con alguien que esté pasando por su propia Semana Santa personal, alguien que necesite saber que la piedra puede rodar, que la tumba puede quedar vacía, que la vida tiene la última palabra. Antes de la bendición final, quiero que nos detengamos en algo que me parece el corazón de toda esta celebración pascual. El texto de Juan concluye diciendo que los discípulos no habían entendido las Escrituras. Y sin embargo creyeron. Esa pequeña frase contiene toda una revolución en la manera de entender la fe cristiana. Porque nos está diciendo que la fe no es el resultado de haber entendido todo. La fe es el comienzo de un proceso de comprensión que dura toda la vida. Nadie llega a creer porque resolvió todos los enigmas. Se llega a creer porque algo en el corazón responde a la verdad antes de que la cabeza haya terminado de procesarla. Y desde ese primer acto de fe, a veces tembloroso y confuso como el de Juan frente a la tumba vacía, empieza el largo y apasionante camino de ir entendiendo cada vez mejor lo que se ha visto, lo que se ha vivido, lo que se ha creído. La fe no es una respuesta. Es un camino. Un camino que se hace caminando, como diría el poeta. Un camino en el que hay momentos de luz intensa y momentos de niebla densa. Un camino en el que a veces se corre como Juan y a veces se tropieza como Pedro. Un camino en el que se llora como María y en el que se duda como Tomás. Pero que tiene una dirección, una meta, un horizonte que no engaña, el amor que no tiene fin. Y en ese camino, la comunidad importa enormemente. No somos creyentes solitarios. Somos una iglesia, un cuerpo, una familia que camina junta, que se sostiene mutuamente, que en los momentos de oscuridad personal de uno, el otro lleva la luz, que cuando uno ya no puede correr, el otro le da la mano y camina despacio a su lado, que cuando uno pierde las palabras de la oración, el otro reza por él. Así fue la primera comunidad. Así debería seguir siendo la nuestra. Lleva esto contigo esta semana. Lleva esta Pascua como un fuego pequeño pero real dentro del pecho. Y cuando alguien a tu alrededor esté en la oscuridad, cuando alguien a tu alrededor esté mirando una piedra que parece inamovible, cuando alguien a tu alrededor esté llorando en un jardín sin saber que el resucitado está justo detrás, sé tú el ángel de ese momento. Sé tú la voz que dice, no está aquí, ha resucitado. No el que da el sermón, sino el que da la mano.
No el que tiene todas las respuestas, sino el que dice, yo también tuve miedo y el Señor también estuvo ahí conmigo. Ese testimonio, sencillo y cotidiano, es el mayor milagro de la Pascua en el siglo XXI. No necesitamos prodigios espectaculares. Necesitamos personas que vivan de tal manera que su vida sea la prueba de que el Señor resucitó. Personas cuya alegría no sea superficial, cuya paz no sea resignación, cuyo amor no sea cálculo. Personas que vivan desde esa vida escondida con Cristo en Dios y que por eso mismo sean capaces de amar de una manera que el mundo no acaba de entender pero que sin embargo reconoce como verdadera. Sé esa persona. Esta Pascua. Este año. Un día a la vez. Que el Señor resucitado te acompañe esta semana y siempre. Que María Magdalena interceda por todos los que aman aunque no entienden. Que Pedro interceda por los que fallaron y necesitan saber que aún son amados. Que Juan interceda por los que vieron y creyeron, y por los que todavía están en el umbral, asomados a la tumba vacía sin saber todavía si entrar. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Y eso cambia todo. Amén.